A continuación, desde Sudáfrica, Sagi Govender. A very good morning. Muy buenos días a todos. Such a privilege again for me to be able to share Qué God's privilegio word. tan grande de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Already lost 6 minutes. Ya me doy cuenta que he perdido seis Hope I can recover minutos. that. Yo lo voy a poder recuperar. I'll take this time to wish Así my que voy a wife tomar este momento para desearle a mi bella Very esposa happy birthday. Rochelle, que cumple. Can I say her age? Can I say her age? very happy birthday. A ver, celebramos su cumpleaños, ya cumpleaños hoy. Last night she asked me what gift do I have for her. Entonces ella me preguntó esta mañana, ¿qué regalo tú tienes para mi cumpleaños? And I said according to Apostle Tamu Naidu, De acuerdo al apóstol Tamu Naidu, position is more important la than posición es más importante que tu Than herencia. La posición es mayor que tus posesiones. my great privilege again to address you. Así que es mi gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Thank you, Apostle Yasser and Vilma, Gracias, apóstol Yacer y Vilma, for the warm hospitality, por la hospitalidad tan calurosa que nos brindan the great grace we sense y in Dominican Republic. la gran gracia que ha sido manifestada. Unfortunately, I will not be able to go extensively into greetings Desafortunadamente no voy a poder extenderme en el mensaje que quería compartir con because I have ustedes, something very important to share. porque tenía cosas importantes que compartir. Now I understand why Jesus said, avoid long greetings. Entonces Jesús dice que tenemos que evitar las salutaciones muy largas. When I look at the scriptures about Enoch, Cuando veo las escrituras con relación a la vida de Enoch, the Bible says that Enoch walked with God las escrituras nos dicen que Enoch caminó con Dios and he was not. y no era un nudo. Esa es una frase en inglés conforme al nombre de Enoch. It's hard to translate into Spanish. I think it's a bit hard, but that is not a rapture scripture. No es un verso para nosotros darle apoyo a lo que es la doctrina del rapto. Is Enoch walked with God. Porque Enoch caminó con Dios. Imagine Gisela is God Imagínense que Gisela es Dios and I am walking with her, y yo estoy caminando con ella and then I disappear y de repente él desaparece and I am inside of Gisela. y él está en el lado de Gisela All you see is y Gisela. todo lo que usted puede ver es a Gisela, pero no a Enoch. That means Enoch disappeared Significa que Enoch se and God desapareció appeared in him. y Dios se le apareció en él. He merged into the image and likeness Entonces of él God. emergió, o sea, se hizo uno con la imagen de Dios. That's exactly what Paul said. Y eso es exactamente lo que Pablo dijo. I am crucified with Yo estoy Christ. crucificado conjuntamente con Cristo Nevertheless, I live, y ya no vivo yo, yet not I, ya no vivo yo, but Christ sino lives in Cristo me. vive en mí. That is the agenda of this present Y esta reformation. es la agenda de la presente reforma en el cual nosotros nos encontramos. The Bible says in Isaiah 43, Las escrituras dicen en Isaías 43, lo puede anotar, Jacob I formed, que Jacob I created, a Jacob he creado, but Israel pero a I formed. Israel la he desechado. One is a creation, Una es una creación the other is a formation. y la otra es una formación. One is an event, Uno es un evento the other is a process. y el otro es un proceso. We are all going through the process. Todos estamos en un proceso The process of formation. y es el proceso de formación. Jacob went through 147 years of formation Jacob fue 147 años de formación for one event of por un impartation. único evento de impartición. So he could impart to 12 Para que él tribes, pudiese 12 impartirle sons a 12 hijos that would become the que robust nation of serían Israel. la nación robusta de Israel. Abraham went through the process Israel pasó por un proceso and then became Abraham. y entonces Abraham se convirtió en Abraham.
David Abraham. went through a process También David pasó por un proceso before he could be seated on the throne. antes de poder estar sentado en el trono. And everyone else, even Joseph, Y igual José también pasó por su proceso. even Moses. Igual que Moisés también pasó por su proceso. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice that you are born a child, que uno nace como un infante. born a child of God, Usted nace como un infante, como un bebé, hijo de Dios. but there's a process into Pero sonship. existe un proceso para poder convertirse en un hijo maduro, en un There is a hijo. process into your position. Hay un proceso para usted alcanzar la posición de hijo maduro. And it is that position Y es en esa posición that gives us dominion, que nos da a nosotros dominio, that enables us to rule in the midst of our que nos da enemies. la capacidad de nosotros poder reinar en medio de nuestros enemigos. The agenda of this Y reformation la agenda de esta reforma es is the recapturing of our dominion. que nosotros podamos retomar el dominio que se nos fue entregado. And that dominion Y ese dominio is inextricably linked está relacionado intrínsecamente to our position as sons. a la posición que tenemos como hijo de Dios. When we don't live according to our position, Cuando nosotros no vivimos de acuerdo a la posición del hijo de we Dios, lose our dominion. entonces perdemos el dominio. And we lose our dominion for several reasons. Y perdemos nuestro dominio por muchas razones múltiples. We lose our dominion when we fail to put on the armor of God. Perdemos nuestro dominio cuando nosotros dejamos de colocarnos la armadura de Dios. Lose our dominion because Perdemos of pride, nuestro dominio por causa del orgullo, unforgiveness, por la falta de perdón, selfishness, por el egoísmo, unfaithfulness, por la infidelidad, satanic practices, por las prácticas satanistas slander, y por ser dejado, any act of defiance. cualquier acto de engaño. I want to refer to one major Y yo quiero hacer referencia a algo muy importante, reason a una razón sumamente importante. why believers lose their ¿Por dominion qué los creyentes pierden su dominio and don't demonstrate y no pueden the demostrar mandate of el dominion mandato de dominio que Dios le ha that has dado, been given to us. que se nos ha entregado a todos nosotros? I turn your attention to 1 Corinthians chapter Así que 11, quiero que vayamos todos a Primera de Corintios capítulo 13, por favor, Primera de Corintios capítulo 13. reading from verse 27, Y voy a leer del Primera, 1 Corinthians 13, 11:27. perdón, 11, 27. Whosoever shall eat this bread De manera que cualquiera que comiese de este pan and drink this cup o of the Lord bebiera de esta copa del Señor, Primera de unworthily, Corintios, indignamente, shall be guilty of the body and blood of the Lord. será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. But let a man examine himself, Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, and so let him eat of that bread and drink of that cup. como así del pan y beba de la copa. For he that eats and drinks Porque unworthily el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, eats and drinks judgment to himself, juicio come y bebe para sí. not discerning the Lord's body. Por lo cual, porque no discierne la voz del Señor. For this reason, Y por esta razón, many are weak, en el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y deshabilitados entre vosotros, sickly, y muchos duermen. So Paul talks about an unworthy participation. Entonces en 1 Corintios 11, del 27 en adelante, Pablo habla de una condición de comerlo indignamente. And it says, because of this unworthy participation, Y él dice que por causa de comer del cuervo indignamente, it says, this is the reason why you have lost your dominion. esta es la razón por la cual el dominio se ha perdido. This is why you are weak. Esta es la razón por la cual están débiles, Physically weak físicamente débiles and spiritually y weak. espiritualmente débiles. This is the reason why you are unable to pray. Y esta es la razón por la cual no puedes ni siquiera orar. This is the reason why you cannot worship. Esta es la razón por la cual no puedes ni siquiera adorar a This Dios. is the reason why you cannot repent, Esta es la razón por la cual no puedes arrepentirte cannot obey the Lord, y no puedes obedecer al Señor. cannot make sacrifices, No puedes hacer sacrificios para el cannot Señor walk in integrity. y no puedes caminar en integridad.
And you cannot endeavor to keep the spirit of unity. Y no puedes tampoco mantener el espíritu de la unidad en el And cuerpo, it de la says, unicidad. this is why Y es por esta razón you are sickly. que usted está enfermo. That means you are chronically ill. Eso significa que usted está crónicamente enfermo. This includes mental illness, Y también esto nos habla de enfermedades mentales, damaged mindsets, porque las mentalidades están dañadas. physical illness. Y también tenemos enfermedades físicas. And it says this is the reason Y esa es la razón por la cual why some of you have died prematurely. algunos de ustedes han muerto prematuramente. Notice it says unworthily. Observe que aquí dice claramente de tomar el cuerpo, o sea, de tomar los elementos indignamente. It doesn't say we are unworthy, No dice que nosotros somos indignos, no, eso no es because lo we que all know dice. that we are worthy. Porque todos nosotros sabemos que en Él somos dignos. In fact, Paul called the Corinthians saints. Es más, Pablo le llamó a los corintios santos. We all know that we have been redeemed. Y todos nosotros sabemos que hemos sido We redimidos. all know that we are cleansed. Y todos sabemos que hemos sido We lavados, all know that we have been que regenerated. hemos sido regenerados. We all know that we are reconciled. Sabemos que hemos sido We reconciliados. all know that we are positioned in Y God. también sabemos que estamos posicionados en Dios. We all know that we are sons. También sabemos que somos el Hijo. But the problem here Pero el problema es is that the practice que la praxis, la práctica, does not match the position. no está de acuerdo a la posición. And that is what Paul was Y addressing. eso es lo que Pablo estaba detectando y declarando aquí. He was saying your conduct and practice Él estaba diciendo su conducta y sus prácticas does not reflect your sonship, no reflejan el hecho de que usted es el Hijo de Dios. does not reflect your position. No refleja la posición que usted debe de cargar And this in the o que tiene. Greek word, it is called anaxios. Y a eso se le llama en griego anexios. That means it is not fitting. Y eso significa que no encaja. So it says when you come to the table of the Entonces, Lord, cuando usted viene a la mesa del I Señor, want you to look at it this way. yo quiero que usted lo vea de esta manera. You have a key Usted tiene la llave and the table has a lock. y la mesa tiene una cerradura. But when you come to the table, Pero cuando usted viene a la mesa del your Señor, key is deformed. su llave está deformada. So you cannot unlock the Entonces grace usted no puede cerrar no puede abrir la gracia, la cerradura that is available at the que está table. disponible en la mesa del So Señor there para is no usted. release of grace. Entonces la gracia no puede ser usted no puede recibir la So gracia. instead of grace sufficiency, Entonces, en vez de tener suficiente gracia, there is grace deficiency. existe lo que llamamos deficiencia de la gracia. When there is grace deficiency, Y cuando existe la deficiencia de la you gracia, become weak, entonces nos you debilitamos, become sickly, nos enfermamos and you could even die before your y aún time. puedes morir antes de tiempo. So Paul's throughout the book of Corinthians Así que todo a través del libro de Corintios, mentions the ungodly conduct, Pablo habla acerca de la conducta no agradable a Dios. mentions the inaccurate practices Él habla de las prácticas inadecuadas that was robbing them que le estaba robando a of ellos the benefits of the de los table. beneficios del reino. And we know that the table of the Lord Y nosotros sabemos que la mesa del Señor offers supreme benefits to the church. nos ofrece beneficios supremos para la iglesia. After the Holy Ghost came upon them, Después que el Espíritu Santo llegó sobre ellos, in Acts chapter 2, en 42, Hechos they 2:42, continued steadfastly ellos continuaron, permanecieron, perseveraban in doctrine, en la doctrina de los apóstoles, Fellowship, en la comunión de los santos, breaking of bread, en el partimiento del pan and prayers. y en las oraciones. Well, we should be continuing with doctrine every Y day, nosotros tenemos que continuar con doctrina todos los días. fellowship every day, La comunión de los santos todos los días. prayers every day. Las oraciones todos los días. But unfortunately, the church made table of the Lord once a week. Pero desgraciadamente la gente celebra la mesa del Señor una vez a la semana. And as a result, Y el resultado de esa we praxis rob ourselves of nos grace roba a nosotros de la gracia. because the table is not neutral. Porque la mesa no es una mesa It neutral. was a location of an ordinance of God Porque es una ordenanza de parte de Dios for divine transactions, para obtener transacciones divinas. for the fuel of God to come Para into your life. que la unción de Dios, el fuego de Dios pueda And estar the en fuel of nosotros. God is grace. Porque la energía de Dios es la misma gracia en sí. So Paul mentioned several reasons in the book Entonces of Pablo Corinthians menciona razones por la cual en el libro de Corintios where the conduct
y todo estaba relacionado a la conducta was de not ellos, matching the position. porque la conducta no era compatible con la posición que ellos So he tenían. deals with ostentatious participation. Entonces él habla acerca de prácticas ostentosas que ellos When you tenían. partake of the table Cuando ostentatiously, usted toma de la mesa del Señor siendo una persona ostentosa, when you partake with the sanctimonious mentality, cuando usted participa de la mesa del Señor con un ritual en su mente de and displays of santidad piety, y exhibe una hiperpiedad, this religious pride. eso es un orgullo religioso The table has nothing to do with y la pride. mesa no tiene absolutamente nada que ver con el The orgullo. table is Philippians 2 in display. Porque la mesa es Filipenses capítulo 2 exhibida. It's a table of humility. Existe la mesa de humildad. Pride and humility crash Porque, at the table. porque la humildad y el orgullo chocan entre sí cuando estamos en la mesa del Señor. There are others that came to mock the table. Y hay otros que se burlaban con relación a la mesa del And they call Señor. it a table of cannibals. Y le llaman la mesa de los caníbales. They believed that the Christians were cannibals Porque eran caníbales. because they were eating flesh and drinking Porque blood. comían carne y comían sangre. And Paul mentions Y Pablo declara that when we partake of with a mocking, with an que attitude of cuando mocking, nosotros venimos a participar de la mesa del Señor con esa burla, it clashes with eso what is in the también table. choca con lo que está en la mesa y se It's a repela, blasphemous porque participation. es una participación que produce blasfemia. Paul also mentioned hypocritical Y participation, también Pablo menciona las participaciones hipócritas, where people would partake of other tables, donde las personas también participaban de otros tipos de mesas, like the table of idols, como la mesa de los ídolos the table of false gods. y la mesa de los falsos ídolos And y los then come falsos to the table of dioses. the Y Lord. entonces venían a la mesa del Señor a participar. They did not understand what they were partaking Y ellos of. no entendían de qué era de lo que ellos estaban And participando. as a result, they could not access the Y grace. como resultado de eso no podían acceder a la gracia. And still others did not understand Y otros ni siquiera podían entender tampoco the significance in the el table. significado de la mesa. Some of the Jews that came to Y partake of los the judíos table que también comenzaron a participar de la mesa del were Señor, partaking with a past mentality. ellos también participaban de la mesa del Señor con una mentalidad del viejo pacto. They were celebrating their deliverance from Egypt. Ellos celebraban su liberación de Egipto todavía. They were celebrating the Passover. Ellos celebraban la Pascua de They Egipto. weren't celebrating it Ellos no la celebraban as a deliverance from an inaccurate position. de ser liberados de una posición inadecuada. Esa no era la celebración And de a los deliverance judíos. from a sinful position. Y de una posición de pecado, de caída. Bible also says Y la Biblia también nos dice that some came to partake of the table selfishly. que algunos participaban de la mesa del Señor con egoísmo. In 1 Corinthians 11:20, Y primera de Corintios 11:20, Paul said some of them came early. Pablo dice que algunos llegaban temprano. In those days the people were poor. Entonces los pobres llegaban. The ones that came early, Entonces los que llegaban temprano they drank all the wine se tomaban todo el vino and they ate all the bread. y se comían todo el pan. So the others that came later Entonces los que llegaban más tarde had nothing. no tenían nada que comer. And Paul Y criticizes Pablo criticó y confrontó eso. selfish participation. Porque eso se llama participaciones They were egocéntricas. not discerning the Lord's table. Porque ellos no estaban discerniendo la mesa del Señor. They made the Lord's table their table. Y entonces hacían de la mesa del Señor su propia mesa. And the table of the Lord Y la mesa del Señor was the greatest display era la exhibición de mayor, of selflessness. de mayor entrega y de generosidad que pueda haber. When we partake of the table selfishly, Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor con un sentido de egoísmo, when we are stingy, y cuando somos tacaños, ávaros, when we have excessive desires, cuando tenemos excesos superlativos, when we have no interest in the suffering of cuando no others, tenemos intereses en los sufrimientos de los when demás, we fail to consider the rights of others, cuando fallamos en reconocer los derechos de otros, when we live in self-centeredness, cuando vivimos en un egocentrismo, when we live in hoarding, cuando vivimos acumulando y acumulando this cosas, clashes with the table. entonces esto choca con la gracia. And we cannot get the grace Y out of the entonces no table. podemos extraer de esa gracia, obtener la gracia de la This is a mesa. violation of our position Porque as es sons. una violación de la posición de hijos que tenemos nosotros. Now there is this one particular place Y había un lugar muy particular where we see en el this cual deficiency. vemos la deficiencia.
with the advent of the Pentecostal charismatic con el season, advenimiento del movimiento pentecostal y carismático, you had the birth of independent churches. teníamos el nacimiento de muchas iglesias independientes. Independence is the greatest manifestation of Y selfishness. la independencia es la manifestación de mayor egoísmo que puede haber. When I talk about independence, Y cuando yo hablo de independencia, I'm talking about isolation. de vivir aislado, de eso es que yo hablo. I'm talking about slavery, Hablo de esclavitud, where the pastor produces slaves and not sons. donde el pastor lo que produce son esclavos y no hijos. I'm talking about local emphasis. Y hablo de un énfasis local, I'm talking about an abuse of set man principle. hablo del abuso del hombre establecido en una casa de fe. I'm talking about delusions of grandeur. Estoy hablando de ilusiones de grandezas, I'm talking imaginaciones de about grandeza exclusivity. y de exclusividad, de ser exclusivo. I'm talking about every resistance to apostolic Estoy authority. hablando de toda resistencia que se produce contra lo genuino de lo apostólico. And from the early part of the Pentecost charismatic Y season, al inicio del movimiento pentecostal, y al igual que el we carismático, saw a multiplication of pudimos independent ver churches multiplicaciones de iglesias independientes who have no accountability, que no tenían que rendirle cuenta absolutamente a nadie. yet they practice the table of the law. Y participaban de la mesa del Señor. When they come to the table Y of the cuando law, venían a la mesa del Señor, you don't receive grace. ellos no se recibe la gracia. What you receive Lo que se recibe is weakness, es debilidad, sickness, enfermedades and even premature death. y también una muerte prematura. Someone needs to do a study Alguien tiene que estudiar to profundamente see the death rate para ver el grado, el porcentaje tan alto in those that walk in en independence aquellos que caminan independientemente. compared to those that walk with corporate responsibility. Hagan una comparación con aquellos que sí caminan rendiendo cuenta y de una manera corporativa. Paul was lambasting, he was lambasting independence, isolation. Pablo estaba atacando de una manera rigurosa la independencia y vivir aislado del cuerpo And de los demás. self-centeredness. Y lo que era el egocentrismo. And he says, this cannot be reconciled Y él decía, esto no puede ser with our reconciliado position as sons. si no son posicionados como hijos. Jesus gave us the story of the Good Samaritan Jesús nos dio la historia del buen samaritano to illustrate that selfishness has no place in the kingdom para of God. ilustrar que el egoísmo, el egocentrismo no tiene lugar dentro del cuerpo de We even see Cristo. this with David. Y también lo podemos ver con David. When Ziklag was En burned down Ziklag, cuando eso fue quemado, and he was pursuing and overtaking, y él estaba conquistando y estaba tomando he met an territorio, Egyptian on the road él conoció a un egipcio que estaba en el camino, who was dying. que se estaba muriendo. David suspended the procession Y David suspendió la procesión to give assistance para to the darle Egyptian. asistencia a un egipcio que estaba moribundo. The tabernacle of David El tabernáculo de David has no bone of selfishness in no it. tiene un porcentaje alguno de egoísmo. Selfishness El egoísmo does not reflect our position as no sons. refleja la posición como hijos de And Dios. when we come to the table, Y cuando venimos a la mesa del Señor, instead of receiving grace, en vez de recibir we gracia, become deficient in nos grace. convertimos deficientes en la The gracia. next inaccurate position Y porque estamos en una posición inadecuada. is Nicolaitanism. El nicolaísmo, por Apostle igual. Gustavo spoke about this El yesterday. apóstol Gustavo nos habló de esto ayer. Nicolaitan has two basic meanings. Los nicolaitas, ese nombre tiene dos fundamentos. One is the spirit of ambition, Uno es el espíritu de ambición come into leadership para entrar en el and liderazgo conquer and rule over God's y people. poder conquistar sobre las personas del pueblo de Dios. The historical definition of Y la Nicolaitanism definición histórica del nicolaíta, is del that the nicolaísmo, Nicolaitans es que los nicolaitas indulged in sinful practices hacían prácticas continuas de pecado, because they believed porque ellos creían that whatever they did in their body que cualquier cosa que ellos hicieran en su cuerpo físico did not affect their no spirits afectaba para nada el espíritu, because their spirits were saved. porque su espíritu eran salvos. They believed in a libertine position. Ellos creían que el libertinaje era parte de su praxis. There are two kinds of sinners in the church. Y hay dos tipos de pecadores en la iglesia. One who is a libertine, Uno que es que vive como un libertino one who is a Nicolaitan. y otro, ese es el nicolaíta.
one who sins y el que peca without being troubled by it, sin preocupación alguna. one who indulges in the Y flesh aquel que está continuamente en el ejercicio de la carne, de satisfacer Without los being deseos de la troubled by carne, y su conciencia no le perturba para and the nada. other Y el otro, who recognizes the weakness of the flesh que reconoce la debilidad de la carne and realizes he needs power to y overcome, se da cuenta que necesita el poder para poder tener victoria sobre la who carne. was grieved by sinful Y que practice, cuando peca se compunge y se constriñe who is convicted by porque, sinful practice. porque tiene convicción de So pecado. when he comes to the table of the Entonces Lord, cuando ese viene a la mesa del Señor a he comes in participar, brokenness. él viene con un corazón He comes quebrantado. with a repentant Él attitude. viene con un espíritu de arrepentimiento. And that person receives grace. Y esa persona sí recibe But the gracia. other one receives Pero condemnation. la otra persona que les mencioné recibe condenación. The other one will go out weak, Y el otro saldrá débil, sickly, enfermo and will die prematurely. y morirá prematuramente. You could be a smoker Usted puede fumar and convicted by God. y tener convicción de pecado de And you parte say, de God, I Dios. want to leave this Y thing. usted le dice, Señor, yo quiero dejar el And cigarrillo. you try all your best, you Y usted, can't. usted trata todas las maneras para poderlo But because of lograr. your conviction, Pero por causa de la convicción interna de dejar el when you come cigarrillo, to the table of the cuando Lord, usted viene a la mesa del Señor, you receive grace. usted recibirá You don't gracia. have to leave the cigarette. Usted no tendrá que dejar el cigarrillo. The cigarette El leaves you. cigarrillo le dejará a usted porque no le interesa estar en usted. You don't have to leave pornography. Usted no tiene que dejar la pornografía. Pornography leaves La you. pornografía le dejará a You don't have to usted. leave any addiction. Usted no tiene que dejar ninguna adicción. The addiction leaves you. La adicción lo libera a usted, se va de Because usted. this is a table of grace. Por cuanto es la mesa de la You gracia. can do nothing without the Usted grace no of puede God. hacer absolutamente nada sin la gracia del Señor. And these realities have Y been esta es locked una out. realidad que están encapsuladas. This is something that God has provided Y for esto us. es algo que no está encapsulado porque Dios se lo ha provisto a su He has Hijo. prepared a table for Él ha us. preparado una mesa para In the nosotros midst of our en enemies. medio de nuestros enemigos. There are others that come to the También hay table otros que vienen a la mesa del Señor and come with a contentious y attitude. vienen con una actitud contenciosa. Paul says in 1 Corinthians chapter 1, En Primera de Corintios capítulo 1, he él says dice, there are contentions amongst you. dicen que existen contiendas en medio He de said, is vosotros. Christ divided? ¿Está Cristo dividido? Was Paul crucified for ¿Fue you? Pablo crucificado acaso? Were you baptized in the name of ¿O Paul? fuiste bautizado en el nombre de Pablo? There were people in the church that Porque were habían contentious. personas que son contenciosas dentro Some de la said, I am casa. of Paul. Algunos decían yo soy de Others Pablo, said, I am of Apollos. otros decían yo soy de Others Apolos, said, I am of Peter. o yo soy de Pedro. They were now driven by personality. Entonces ahora ellos eran atraídos por las personalidades de los demás. And they were vying after sectarianism and Entonces division. estaban trayendo sectarismo y división dentro del mismo cuerpo. Paul was not saying Y Pablo no estaba diciendo that it is wrong for you to be after Paul. que es malo que usted le persiga Or a it is wrong for Pablo you y to que be no es after malo Apollos. ser de Apolos tampoco, Or it is wrong for you to be after o Peter. que es malo que usted persiga a Pedro. No, eso no He es lo was que saying dice. those that are after Paul, Los que están detrás de Pablo, it is wrong for them to say es malo que ellos digan that they also do not belong to Peter. que no pertenecen ni a Pedro. It is very important to Y es understand sumamente importante que ustedes puedan entender that Paul says que Pablo declara by the end of that chapter, al final de ese capítulo, it's not an issue of Paul or Peter, no es un tema de Pablo ni de or Pedro, who belongs to o quién Paul. le pertenece a Pablo, o And who quién le belongs to pertenece Peter. a Pedro. It says Paul and Peter Porque Pedro y Pablo belong to you le pertenecen a ustedes. because we are of the same body. Porque somos del mismo So cuerpo. when you are partaking with a sectarian attitude, Entonces, cuando usted tiene una actitud sectarista, you are not discerning the usted body. no está discerniendo el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. And there are several kinds of contention. Y hay ciertos tipos de contenciones, tomen la anotación. Paul addressed the issue Porque Pablo confrontó este of problema variance, de disagreements, muchos desacuerdos war of words, y las guerras de palabras, heresies, herejías, seditions, seducciones,
Sedition is the boycotting of grace. Y la seducción es el boicoteo de la gracia. When you stand away from grace, Cuando usted se aleja de la gracia, when you stay away from church, cuando usted se aleja de la casa de Dios, you are boycotting usted grace. está boicoteando la When you gracia. stay away from the table, Cuando usted se aleja de la you mesa, are boycotting usted está grace. boicoteando la gracia. When you don't draw close to your Cuando usted pastor, no se acerca a su pastor, you are boycotting usted está grace. boicoteando la gracia. And you become grace deficient. Entonces usted se convierte en una persona que está deficiente en la gracia de And Dios. sedition today Y la seducción hoy en día is es, one of the main reasons y una de las razones why principales, people are grace por qué deficient. las personas viven con una deficiencia de gracia, Just like Demas, así como los demonios, who forsook Paul, who forsook Paul, who porque ran away from Paul. dejaban a Pablo Or Jonathan, o al mismo Jonatán. who saw the grace upon David. Cuando vieron el mismo Jonatán, cuando vio la gracia sobre He David, loved David. él entonces siguió a He David. loved the grace Él upon David. amó la gracia que David cargaba, But he Jonatán. joined himself to Saul. Pero ¿qué hizo? Él se conectó a Saúl, su And padre. as a result, stood away from Y grace. entonces, ¿qué hizo? Él se alejó de la gracia de Or even Dios. Orpah. Igual que Oprah también. Orpah. She did Noemí not y join Oprah. herself to Naomi. Él también ella no se acercó a Noemí, And she stood away Orfa, from grace. sino que Orfa se alejó de la gracia que cargaba Or Noemí. like Elimelech, O Elimelech por igual. who left Bethlehem Que Elimelech dejó la casa de Pan, and went to Belén, Moab y se fue a Moab and suffered the y consequences sufrió todas las of consecuencias disconnection from porque grace. se desconectó de la gracia When there primaria. are contentions and Cuando divisions, existen contenciones y existen divisiones, when there are strifes cuando hay pleitos in the church, en la casa, we disconnect nos ourselves from estamos grace. desconectando de la gracia. And strife is the Y, result y las contiendas es el resultado of self-importance, de darte importancia a ti mismo, gossip, de la murmuración, resentment, de resentimientos, offense, de ofensas fault finding, y buscando siempre faltas continuamente. Envy. Y envidias sensual desire. y deseos sensuales. The Bible tells us La Biblia nos dice that claramente whenever there is strife, que donde quiera que hay contiendas, wherever there are contentions, donde quiera que hay pleitos, wherever there is envy, donde quiera que hay envidia, there is every evil thing. habrá todo mal demoníaco. James 4:16, James San- 3:16. Santiago 3:16 dice Strife attracts demons. que la contienda atrae lo demoníaco. When there is strife in the church, Cuando hay contiendas en la casa de when there is Dios, strife in the marriage, cuando hay contiendas en el it matrimonio, means you have erected an eso antenna significa que usted ha levantado una antena to attract demons. para atraer los demonios. The Bible tells us that Y there la was Biblia nos dice strife between Abimelech que hubo contienda con Elimelech and the men of Shechem. y la gente de Shechem. God sent a spirit of Entonces strife. Dios envió un espíritu de contienda It sobre was a ellos. demonic Y spirit fue un espíritu demoníaco sent by God enviado por el mismo Dios. because Abimelech Porque killed his own Elimelech brothers. mató a sus propios hermanos. It's the same with Saul. Y es lo mismo con Saúl. Saul was in strife with his pastor. Saúl estaba en contienda con su pastor. His pastor was Samuel. Porque su pastor era Samuel. Saul could not obey Samuel. Saúl no podía obedecer a Samuel, su pastor, el He profeta. spared the Amalekite Agag. Entonces repeat again. He spared Agag the Amalekite. Entonces a Amalecita no le quitó la vida. And then he offered the burnt offerings before Saul arrived. Entonces before comenzó prophet a arrived. ofrecer el sacrificio antes que llegara Samuel. Because of the strife, Por causa de la contienda que él he tenía. erected the antenna Entonces levantó la antena for an evil spirit para to que come. un espíritu de maldad entrara. And Saul was vexed by an evil Y spirit. Saúl fue oprimido por un espíritu del The mal. Bible tells us La Biblia también nos dice when the people contended with que Moses cuando el pueblo contendió contra in Moisés, Exodus chapter en 17 Éxodo capítulo 17 and verse number 8, y el número 8,
The Bible says, then Amalek Entonces dice la palabra que Amalek came and fought with vino Israel. y peleó contra Israel, los Whenever there is amalecitas. strife, Y donde quiera que hay contienda, you are setting the antenna usted está levantando una antena for demons to para que come. las fuerzas demoníacas lleguen. You are setting the antenna Usted está colocando la antena for weakness, para que la debilidad entre, for sickness, para que la enfermedad and entre even premature death. y aún muerte prematura entre. So when you come to the table, Entonces cuando usted viene a la mesa del the Señor, table that is meant to transfuse you with grace, la mesa del Señor que está llamada a you transferir do not receive grace, gracia y usted no recibe esa and you gracia, become grace deficient. entonces usted se convierte en una persona deficiente en gracia. One of the greatest problems that, Y uno de los grandes problemas that apostles have to que deal los with today apóstoles están viviendo hoy en día is strife in the church, es las contiendas en las iglesias, and strife in the marriage. las contiendas en los matrimonios. How do we solve the ¿Y problem of cómo strife? podemos resolver este problema? I want to just give you one very Les voy important a way. dar solamente les voy a mencionar una manera que es importantísima The de Bible cómo tells us resolver that esto. the people strived with Moses. La palabra nos dice que cuando el pueblo contendió contra Moisés, When Moses went up to the mountain, entonces Moisés fue a la montaña. Bible tells us that people built a golden Y la calf Biblia nos dice que el pueblo levantó un becerro de oro and they worshipped that y calf. comenzaron a adorar ese becerro de oro. When Moses came down, Y cuando Moisés descendió de la he was very montaña, angry. Moisés estaba And the enfurecido. Bible tells us the wrath of God was ignited. Y la Biblia nos dice que la ira de Dios se manifestó. 3,000 people died. 3,000 personas murieron. And the Bible tells us, Y la Biblia nos dice God told Moses, que Dios le dijo a Moisés, I will no longer dwell amongst this ya no people. voy a habitar con este pueblo. He said, take my tabernacle Toma mi tabernáculo from the center of the camp del campamento and pitch it outside of the y camp. sácalo fuera del campamento. If the people want to Y inquire si las of me, personas quieren inquirir they will conmigo, now have to come from ellos van a outside the tener camp. que salir del campamento hacia afuera. So God took his presence out of the Entonces people. Dios sacó su presencia de ese mismo pueblo And God said to Moses, y Dios le dijo a Moisés, tell the people dile al pueblo that I will no longer go with que them. ya yo no estaré con ellos. But because I made a promise Pero por causa de que hice una to take promesa them to the promised land, de llevarlos a ustedes a la tierra he said, I prometida, will send an angel to yo go. enviaré un ángel que vaya, But he said, I will not go with them. pero yo no voy a ir con ellos. And God would use many types of languages Dios- to speak, Dios many puede, ways of y speaking. Dios puede usar diferentes lenguajes para In hablarnos. Exodus chapter 33 verse 1, En Éxodo 33, The Lord verso said to Moses, 1, el Señor le dijo a Moisés, depart and go, vete y déjalos, you and the people tú y ese pueblo which you brought out of que Egypt. tú sacaste de Egipto. God told Moses, Y Dios le dijo a this Moisés, is a people este es el pueblo that you brought. que tú, Moisés, sacaste de God was Egipto. now disowning the people Dios estaba ahora deshonrando a las personas because they were a stiff-necked people. porque eran personas con el cuello erguido. And God said, my presence will no longer Y go Dios le with dijo, you. mi presencia no estará con vosotros. Then God looked at Moses Entonces Dios miró a Moisés. as Moses was interceding. Así cuando en el momento que Moisés estaba intercediendo God por el said to pueblo, y Moses, Dios le dijo a Moisés, In Exodus chapter 33 verse 14, en Éxodo 33, verso 14, he said to Moses, le dijo a Moisés, my presence mi will presencia go with you irá contigo, and I Moisés, will give you rest. y yo te daré a ti descanso. Rest is the absence of strife. Y el reposo es la ausencia de contiendas. You can only get rest Usted solamente puede vivir en when there's the reposo presence of the Lord. cuando la presencia de Dios, This is not the omnipresence y of no es God. la presencia, es la presencia omnipresente It is presente not de the Dios, indwelling presence. no es la presencia total de Dios, It is the manifest es presence. la presencia que es It manifestada, is the anointing. es las unciones, It is the glory. es la gloria. And God said to Y Moses, Dios le dijo a Moisés, Moses, Moisés, my presence will go with mi you presencia estará contigo and I will give you rest. y yo te daré a ti descanso. At that moment, Y en ese momento, any ordinary pastor cualquier pastor ordinario would have rejoiced. se hubiese regocijado They would have said, y hubiesen dicho, thank you, Lord, oh, gracias, Señor, that you are prepared to que go tú with me estás preparado solamente para ir conmigo and not with the 2 y million no con people. los 2 millones de personas que están ahí.
At one time, God said, I will kill those 2 En un million people. momento Dios dijo, yo voy a matar esos 2 millones de personas. And I will take you. Y te voy a tomar a ti, Moisés. And I will make you a Y strong te haré nation. a ti una nación poderosa. So God said to Moses, Entonces Dios le dijo a Moisés, you have found favor with me. tú has encontrado favor And I will conmigo. go Yo only with iré you. solamente contigo. But I will not go with the 2 Pero million no people. iré con los 2 millones de personas. Now look at what Moses Pero said. observen lo que Moisés dijo. Moses says in verse 15, Y en el verso 15 Moisés if dice, your presence si tu presencia does not go with us, no va con nosotros, then do not take us from here. entonces no nos saques de este lugar. Moses was one of the best pastors in the Bible. Moisés fue uno de los mejores pastores en las Escrituras. He was not interested in making a name for Porque él himself. no quería elaborarse, crear un nombre para sí mismo. He was not after the presence of God for himself. Él no estaba detrás de la presencia de Dios para sí mismo. He wanted the presence for all the people. Él deseaba la presencia para todo el pueblo de He Dios. understood the corporate. Ese es el cuerpo corporativo de Dios. He understood the corporate reality. Porque esa es la realidad He understood. corporativa y él la entendió. He understood the body reality. Él entendió la realidad del cuerpo corporativo de Cristo, de This is a de true Dios. servant of the Porque Lord. este es un verdadero siervo de Dios Who is able to die for que his es capaz people. de morir por el pueblo He demonstrates in himself y lo demostró en sí a mismo. position of Christ. Una posición en Cristo él mostró. Look at what he says. Y observen lo que él dijo. He says that your people and Él I dijo, tu pueblo y yo have found grace in your hemos sight, recibido, hemos alcanzado gracia delante de ti. except you go with us. Si tú no vienes con nosotros, Your people and I, tu pueblo y yo, from all the people who are upon the face of the de earth. todas las personas que están sobre la faz de la tierra, Moses had a phenomenal understanding y Moisés tenía un entendimiento fenomenal of corporate reality. de la realidad corporativa, He could discern the body. porque él podía discernir el cuerpo. And this is what is required of Y us esto es today. lo que se requiere de todos nosotros hoy en día, For greater demonstrations of the power of God. para que podamos tener una mayor demostración del poder de And Dios greater demonstrations of His glory. y una mayor demostración de la gloria de Dios And greater levels of healing and deliverance. y grandes manifestaciones de liberación y de sanidad. We need to understand Nosotros todos tenemos que the entender corporate reality. la realidad corporativa, That there is more than local church. que hay mucho más que iglesias locales. And we must be able to discern the Y body. nosotros tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. There are over 40,000 denominations at Porque the hay moment. más de 40,000 denominaciones en la tierra hoy en I día. thank God Y yo le doy gracias a that Dios several denominations across the world que varias denominaciones a través de toda la tierra have come into the understanding of one han body. llegado al entendimiento de un solo cuerpo. And city churches are Y emerging. la iglesia en la ciudad se están levantando, All se está over the levantando en todas partes del mundo. And as we discern the body of Y Christ, en la medida que nosotros discernimos el cuerpo de and as we Cristo, come to the table of y en the la medida Lord, que nosotros venimos a la mesa there del are greater Señor, dimensions of grace hay dimensiones de gracia that we will mayores access. que nosotros tendremos, que podamos acceder. God's plan for us is not Porque el healing. plan de Dios no es sanarnos. God's plan for us is divine El, health. el plan de Dios es sanidad divina. The Bible says the Y inhabitants la of Biblia Zion dice que los habitantes de will Sion not be sick. no estarán enfermos. There is coming a day Y vendrá un día where sickness and disease donde la enfermedad y las will also be infecciones under our feet. también estarán por debajo de nuestros pies. We will have dominion Y even in the tendremos realm of dominio disease. aún en la esfera de las enfermedades. Because we understand the dynamics Porque of hemos the table. entendido la dinámica de la mesa del Señor. I remember 10 years ago, Me acuerdo 10 años atrás, as a revelation of the table of the Lord came to me, cuando tuve la revelación de la mesa del that Señor, it is something that's supposed to be practiced que regularly, es algo que se debe de practicar regularmente, not religiously. no religiosamente. There are no administrators over the table of the Lord. Los administradores de la mesa del Señor, All Jesus said was, do this in remembrance dijo of que me. no hay una administración específica, pero Jesús dijo, Says, háganlo esto en memoria de Begin mí. to activate the memories. Entonces, para comenzar a activar la memoria. And I remember 10 years ago, Y me acuerdo 10 años atrás, my father-in-law was very sick. mi padre, mi suegro, estaba muy enfermo.
He developed bilateral pneumonia. Él tenía una neumonía bilateral He had massive pleural y effusion. tenía una situación compleja en los He had a pulmones. subphrenic abscess. Él tenía, bueno, esa palabra de médico, él tenía un problema en el And he pulmón was in the ICU. y él estuvo en cuidado intensivo. Developed a perforated peptic ulcer. Y entonces se desarrolló una úlcera que estaba And perforada he developed deep vein thrombosis y of his también feet le dio and legs. trombosis de las piernas. So all the specialists called me. Entonces todos los especialistas me llamaron a mí. These are my friends in Estos the son mis amigos porque colleagues in son ministry- colegas en la medicine. medicina. And they said to me, Y me dijeron a mí, you know the deal. tú sabes lo que está pasando Your aquí. father is going to die. Tu suegro va a So morir. prepare the family. Así que prepare la familia. I remember going home Y me acuerdo que fui a la and casa the Lord speaking y to el me. Señor me habló a mí. The Lord said to me, Y el Señor me dijo a mí, the church has neglected the table la of the Lord. iglesia no le ha dado la importancia a la mesa del So my Señor. wife and I, Entonces mi esposa y we yo took the table of the Lord tomamos los elementos de la mesa del and Señor we prayed y oramos with understanding con of entendimiento how you access de grace. cómo nosotros podemos acceder a la gracia. The next day I walked into the Al día hospital. siguiente fui al hospital My father-in-law y mi suegro was completely healed. estaba totalmente sano, milagrosamente sano, por participar ellos de la mesa del Señor. There is a dimension of grace Porque hay una dimensión de that's gracia connected to the table of que the está Lord. conectada a la mesa del Señor. I want you to know Y yo quiero que ustedes sepan that today, que hoy even doctors are saying aún los médicos están diciendo that aging is a disease. que el envejecimiento es una enfermedad. Just like cancer is a Así disease. como el cáncer es una enfermedad. Just like depression is a Así disease. como la depresión es una enfermedad. But when you come to the table of Pero the cuando Lord, usted viene a la mesa del Señor, and as you partake of the en la table of the medida que Lord, usted participa de los elementos de la mesa del Señor, grace will flow into you. mayor gracia va a fluir en usted And you'll get younger and y younger. usted se va a rejuvenecer y se va a rejuvenecer cada vez más y más. Your strength will be renewed. Y su fuerza será renovada As you partake of the table of the en la Lord, medida que usted participa de la mesa del Señor. even if you have extra weight, Aunque usted tenga sobrepeso, you will lose weight usted va a rebajar because of the grace of God. por causa de la gracia de Dios, porque la gracia quema la grasa. There are grace Y dimensions usted va a participar de grandes dimensiones de gracia locked in the table of the Lord. en la mesa del Señor. The table of the Lord La mesa del is a Señor place of victory. es el lugar de victoria. Every time you partake of Y the cada table vez of que the usted Lord, participa de la mesa del you are Señor, living under the usted proclamation está of His death. viviendo a través de la proclamación de Cristo. And in His death, Y en su muerte, He defeated Him with power over Él death. venció todos los poderes del diablo. So every time you partake of the Entonces table, cada vez que usted participa de la mesa del you are Señor, announcing your victory. usted está declarando su victoria. Every time you partake of the Cada vez table, que usted recibe la mesa del Señor los you are elementos, activating memories usted está activando su memoria eterna. that you have been installed as a king Que and usted a ha priest. sido instalado como un rey y como un sumo Every sacerdote. time you partake of Y the cada vez que table, usted participa de la mesa del you know Señor, that there is no more usted any entiende sacrifice for que sin. no hay ningún sacrificio que se pueda hacer por el pecado, Every porque time todo you fue partake hecho. of the table, Pero cada vez que participa de la mesa you del know that Señor, God is no longer usted angry with entiende you. que ya Dios no está enojado con Every usted. time you partake of the table, Y cada vez que usted participa de la mesa del you Señor, receive the wisdom of usted God. recibe la sabiduría de Dios. Every time you partake Y of cada the vez que table, usted participa de la mesa your del Señor, spiritual eyes get sus open. ojos espirituales son And every abiertos. time you partake Y of the cada vez que table, usted participa de la mesa del you Señor, have access usted puede to the acceder grace of God. a la gracia de Dios. and Romans Y 5:17 en says, Romanos 5:17 nos dice you have received que grace usted ha recibido to rule. usted ha recibido autoridad y gobierno para righteousness. poder reinar en justicia. This is a table the Lord Y has esta es prepared la for us. mesa que el Señor nos ha preparado a And I nosotros. pray in the name of Y yo Jesus oro en el nombre de Jesús for reactivation para que haya una of this reactivación ancient practice, de esta práctica de antaños, like in the book of Acts, que eso está establecido en el libro de where los they Hechos, continued en el cual steadfastly. continuaban, perseveraban en la doctrina. My time is up. Mi tiempo se acabó. Grace and peace to Gran you. gracia a Amen. todos ustedes en el nombre de Jesús.